Las gracias a todos por venir a que escuchemos la palabra de Dios. Los invito a que si tienen sus Biblias, vayamos al libro de Primera de Juan al capítulo 4. Primera de Juan en el capítulo 4. Voy a ver si... A ver. Wow, qué entretenido. ¿Cómo se ampliará? Ups, ya. No estoy muy seguro. Habrá un... mm, no está el control. ¿Cómo lo puedo...? Mm. ¿En serio? ¿Cuál es que? La mía o la de ustedes. Ese control. Mientras vamos a Primera de Juan, en el capítulo 4. Súper, súper. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo era esto? Ya, qué entretenido. Wow, súper. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 16. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hasta aquí la palabra de Dios. Antes de iniciar, solo notar que la palabra que más se repite es espíritu y ha venido. Cuando se terminó el capítulo 3, el apóstol terminó su idea con que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Y hasta aquí inició una idea que se termina hasta el final del capítulo 4, donde nos preguntamos que es este espíritu que nos ha dado. Toda la carta, la epístola de Juan a los hermanos estaba dando una idea, y esa idea es la magnificencia de la gloria de Dios, cómo el Señor se reveló en su palabra y cómo la revelación es tan clara que no necesitamos nada fuera de lo que Dios ya nos ha dado para poder conocer a Dios, para poder creerle a Dios, para poder ser salvos. Igualmente nos da un montón de argumentos para creer estas cosas y confiar y estar seguros en lo que nos ha dado. Es una carta pastoral, es una epístola recordatoria, es una epístola simple, llena de amor y ternura, donde los atributos de Dios se exaltan para que los hermanos de manera cotidiana puedan gozar de este mismo Dios y que vean que no hay razón para buscar nada fuera de lo que Dios ya nos ha dado. Luego, en esta idea que llega ya al capítulo 4, dice que por el Espíritu que Él nos ha dado, guardamos los mandamientos y permanecemos en Dios. Lo habla como algo orgánico. Habla, se concluyó, que los mandamientos de Dios deben fluir como una forma orgánica, como lo que está diciendo acá. Si uno tiene el Espíritu, va a guardar los mandamientos y permanece en Dios. No es que trata de guardarlos o que vive tratando de guardarlos, sino que de forma orgánica la vida del creyente afianzado en Dios debe crecer, y luego en el capítulo 4, desde los versículos 1 al 6, nos da
ideas de qué es este espíritu, cómo crecer en él y cómo permanecer en él y saber que permanecemos en él, para que luego, desde los versículos 7 del capítulo 4, pueda el apóstol expresar una vez más el mandamiento que ya había dado, amarse los unos a los otros. En la antigüedad, el mandamiento que todos sabían al leer el Antiguo Testamento, el mandamiento que todo el pueblo de Dios, que todos los creyentes sabían que resumía la ley, era el amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Los versículos 1 al 6 retoman la idea de este amor que Dios ha puesto en nosotros, que debe fluir de nosotros a Él, de Él a nosotros, para que podamos amarle, y que esto debe fluir en el amar a los hermanos. Y amar, porque si este amor que Dios nos ha dado está en nosotros, entonces debe ser una expresión igual misma de amor a otros. Sencillamente, la ley, los mandamientos, la palabra de Dios, como lo dice cierto libro, que responde a una pregunta, un joven pregunta a un autor: ¿es fácil amar? A lo que responde: es fácil para el que ama. Cuando amamos, amar a la otra persona no es complicado. Servirla, cuidarle, dar tu vida para el otro. Pero cuando no amas a esta persona, es difícil amar a esta persona. Es difícil expresar el amor. Acá Dios nos está diciendo que el amor que Él ha puesto en nosotros, el amor que ha dado por la persona del Señor, que se entregó a sí mismo por nosotros, si hemos creído esto, si hemos visto esta clase de amor que excede todo entendimiento, entonces la muestra mínima debería ser amar a los hermanos. Por lo tanto, en los capítulos del 1 al 6, lo que vemos una y otra vez, ya, lo que vemos una y otra vez es los recordatorios de cómo este espíritu, que vamos a explicar qué es, está en contra de otros espíritus en plural, y cómo hay muchos espíritus que pueden probar, le dice el apóstol a los hermanos, para que vean cuál es el espíritu de Dios. Por lo tanto, hay algo que está dejando súper claro en estos versículos que quizá les llamó la atención. Noten en los versículos al leerlos que no hay que creer a todo espíritu. Solo en el espíritu que Dios nos ha dado tenemos que creer. Hay muchos espíritus en el mundo y esos espíritus salen de falsos profetas. Por lo tanto, aquí tenemos una conclusión lógica. Estos espíritus salen de falsos profetas. Entonces, ¿a qué se referirá? Las personas no pueden lanzarte un espíritu. No se está refiriendo a los casos de espiritismo que se ven en la escritura, ni siquiera los casos de espiritismo que nos imaginamos en el mundo. Acá dice sencillamente que hay espíritus que no son de Dios, que no son del espíritu que está hablando el apóstol, que habla que debería tener el cuerpo de Cristo, sino espíritus que han salido de falsos profetas. Los profetas hablan, los profetas dan mensajes. Tenemos que concluir, por un lado, que estos falsos profetas son personas que dan mensajes, y estos mensajes ustedes, de manera individual, cada día tienen la opción de creerlos o no creerlos. Y como el apóstol nos llama a probarlos y no creerles si es que no son de Dios, entonces todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra estamos expuestos a estos mensajes y a elegir creerlos o no creerlos. Luego, el apóstol nos dice cómo conocer el Espíritu de Dios. Desde el versículo 1 al 4 nos explica el cómo creer al Espíritu de Dios y cómo saber cuál es. Mi perspectiva, ojo que Juan usa la palabra espíritu para muchas cosas. En su evangelio y en la carta primera y segunda y tercera de Juan, la palabra que se traduce como espíritu se puede traducir como muchas cosas. Cuando Nicodemo estaba hablando con el Señor, y el Señor en sus Biblias, si leen Juan 3, le dice: el espíritu sopla de donde quiere y oye su voz. Lo voy a buscar para no targiversar.
en Juan en el capítulo 3 cuando un maestro de la ley va al Señor de noche y tiene una conversación con él, el Señor se pone a decirle varias respuestas. Lo que es nacido ya. El Señor habla con este maestro de la ley y le dice, en el versículo 8 por ejemplo, cuando dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. La palabra que se usa para viento es la misma que en el versículo 8 igual, al final, dice nacido del Espíritu. Así que no es una palabra que es llegar y traducir como espíritu. A veces se traduce como aire, a veces se traduce como viento, a veces se traduce como aliento o como brisa. Es una palabra que normal, o que igual puede aludir al Espíritu Santo. Es una palabra que tenemos que ver en su contexto de qué está hablando. Mi perspectiva es que si acá, por un lado, lo que están hablando los falsos maestros con espíritus falsos que no son de Dios, es que son personas que están dando un mensaje que no es correcto, que no es conforme a la Escritura y que no podemos creer. ¿Y cuál es este mensaje? Versículo 3. Todo espíritu, todo mensaje, toda finalidad de mensaje, toda interpretación de la escritura, si quieren, de esta misma escritura, que concluye que Jesucristo no ha venido, no es de Dios. O, en como lo dice el apóstol, que no confiesa, lo dice como en positivo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es súper importante la palabra ha venido, porque siempre que el apóstol la usa en su evangelio, siempre es cuando el Señor habla de su misión salvífica. Para esto he venido, para esto vine al mundo, para esto vine, dijo el Señor, para deshacer las obras del diablo, para que tengan vida, para que crean. Si es que el Señor no vino en carne, entonces cualquier mensaje que concluya aquello, tienen toda la autoridad bíblica para decir, no lo pueden creer. Independiente que sea atractivo, independiente que sea interesante, independiente que se pueda conversar. No se puede conversar. La palabra de Dios dice definitivamente no. Ahora, esto para nosotros es tremendamente simple. Pocos son los que aquí me imagino que dirían que Jesús no vino, si es que somos todos creyentes. Pocos son los que podrían aludir a que no creen que realmente existió una persona histórica llamada Jesús. Me imagino, espero. Pero quiero verlo desde otro lado, quiero verlo desde los versículos 2 al 4, cómo la venida del Hijo de Dios es realmente el mensaje de las Escrituras y quiero que consideremos las implicancias del hecho de que Él vino y consideremos por un segundo cómo sería si Él no hubiera venido. Y luego en base a eso quiero darles dos formas para afianzarse en la verdad de que Él vino y que nos afiancemos en la verdad bíblica de la gloria de Dios y que esto les ayude y les fortifique y les alimente su amor para poder servir a Dios cada día, para poder ver cuán bendito es Él, para poder ver cuán glorioso es Él, para que vean cuál es la razón de este mensaje que da Juan. En el versículo 5 vamos a, en el versículo 4 al 5 vamos a ver cómo nosotros, cómo ustedes son de Dios. Y luego en el 6 vamos a ver cómo nosotros, como conjunto, somos de Dios. Noten que usa esa repetición. En el 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y en el 6 dice, nosotros somos de Dios. Expande la idea. Así que ese va a ser solamente el tema. Del 1 al 3 va a ser las implicancias de que el Señor vino eh, para saber cuál es el Espíritu de Dios, cuál es el mensaje de la Escritura. Del 4 al 5 la idea de que ustedes son hijos de Dios. Y en el 6 vamos a ver la idea de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo es este el mensaje central de la Escritura? De principio a fin, no solo de Primera de Juan, sino de toda la Escritura. Deleitémonos, disfrutemos cómo el Señor vino y cómo esta es la razón en que deberíamos tener toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todo nuestro andar diario. Todas esas veces que te cuestiones tu valor, que te cuestiones tu valía en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida de asamblea local, en las cosas que haces y no haces, en tu estatus delante de Dios. Quiero que antes de preguntarte si es que hiciste algo o no, antes de preguntarte si es que leíste alguna palabra o no, antes de confesarte siquiera si es que hiciste alguna oración de aceptación en el corazón o lo que sea, quiero que te preguntes,
si es que esto, si es que esta realidad de que el Señor vino está plenamente en ti y lo has creído. Y quiero que veas lo fácil que es aplicar eso a tu vida diaria en todos los problemas que se puedan ocurrir. Así que vamos, ya, si es que se van, bueno, se fue hacia atrás. Voy a hacer como que esto es parte de la presentación. Vamos ahí. Ahí está. Bueno, primera vez usándolo. Ahora sé, lección uno. Si lo toco, va hacia adelante y no puede ir atrás. ¡Ja! ¿Quién lo diría? Muy bien. Eh, de nuevo. ¿Puedo volver hacia atrás? Mm. Disculpen. Mm, mm. Considérenlo mientras. Consideren la realidad del Espíritu de Dios. Ya. Versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y aquí lo expresa. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primero quiero que consideremos las implicancias de que el Señor vino, de que Él ha venido. Esta palabra que ha venido una vez más, resalto que se menciona una y otra vez en el Evangelio de Juan acerca de la misión del Señor en haber venido a este mundo. Pero ¿cuál es esta misión? ¿Cuál es esta realidad? Quiero que primero consideremos una cosa. ¿Ustedes tienen derecho a decir que el amor es la base de la vida? Ahora, claro, nuestra sociedad es de las que más le hace barra a la idea del amor como el centro de la vida. No, sí, por supuesto, sí, el amor debe fluir de todas las relaciones, de todas las cosas, el amor esto y el amor aquello, y 90.000 canciones hablan de amor, mientras dos o tres hablan de penas, y en ese sentido nuestra sociedad es como muy aplicadora de esa idea del amor. Pero quiero que se pregunten una cosa, ¿realmente podemos hablar del amor como una realidad base de nuestra vida o de nuestra sociedad? Yo creo que no, es imposible. Porque piénselo, si es que Dios no envió a su Hijo, entonces no hay una razón para pensar que la expresión misma de Dios, del ser que todos venimos, del ser que todos hemos sido creados, em, es realmente una razón para tenerla en nuestra vida. Quiero que consideren el hecho de que Dios mandó a su Hijo unigénito. Incluso quiero que piensen más igual la razón de que Dios en la eternidad no estaba solo, Dios estaba con su Hijo, no siendo dos dioses, enfaticemos eso, no eran dos dioses, pero el punto es que no estaba solo. Si quieren saber más de eso, toda la disponibilidad del mundo para hablar de eso, con los ancianos igual pueden conversarlo porque es súper interesante el tema, pero quiero que piensen esto, Dios no estaba solo. Durante toda la eternidad, durante toda la gloriosa eternidad, que no se puede contar esta gran creación, Dios estaba con su Hijo, con su bendito Hijo, y en Él estaba todo su deleite, toda su complacencia, en Él estaba todo su deleite y su amor. Por lo tanto, ¿a Él le faltaba algo? ¿A Él le faltaba alguna cosa? No le faltaba nada. La expresión misma del amor que sienten se expresa tan profunda y realmente que se expresa en la persona del Espíritu. Y quiero que vean y piensen esto, quiero que piensen esta implicancia. La implicancia de que Dios envió a su Hijo, que significa primero que no estaba solo y que podía enviarlo, y que el Hijo fue el enviado, Él no tenía por qué venir a todo esto. Él no era menos que el Padre, son coiguales. Está la extraña y triste idea de que como el Hijo del Hijo, Él tenía que venir sí o sí, no, son coiguales. Y la gloria de la cruz es que es Dios el bendito que gobierna todo por la palabra de su poder, entregándose a sí mismo por sus criaturas. ¿Cómo lo podemos expresar? Así, observen lo siguiente, quiero que piensen esto. El bendito Dios, que no estaba solo, por lo tanto, la realidad misma de la existencia de todas las cosas es una relación bendita y duradera, es una relación que ha existido por la eternidad. Es una relación totalmente cercana y única, tan bendita
como un padre con un hijo, que se aman totalmente, que su deleite está en uno en el otro, que viven por entregarse uno al otro, que viven disfrutando el entregarse en uno al otro, que aman, que eso lo llaman su gloria, la gloria bendita del Hijo, la gloria bendita del Padre. Y quiero que piensen esto, cuando Él mandó a su Hijo a la cruz y Él vino a este mundo, en aquella cruz, en aquella vida que Él tuvo, en aquella muerte y resurrección, Él se estaba entregando a sí mismo. Y en ese sentido Él estaba dándose a sí mismo, entregando lo más preciado que tenía, ser dejado por el Padre en aquellas horas de tiniebla donde la justicia de Dios cayó sobre él y nuestros pecados fueron condenados en él. El hecho que tus pecados fueran condenados en su persona nos hace ver que el Espíritu de Dios tiene que confesar que el Señor vino al mundo, porque si no confiesa que el Hijo vino al mundo, que Jesucristo ha venido en carne, que el eterno y bendito Hijo de Dios no vino a instaurar un imperio terrenal de inmediato, sino a entregar su vida por nosotros para poder entrar a su presencia, la primera implicancia de eso es Dios es amor. Y ese amor lo expresa de una manera clarísima y sin igual en la persona de su Hijo en la cruz. Por eso desde los versículos 7 en adelante saca el tema de que Dios es amor. No lo sacó de la manga, ni lo inventó, ni terminó su tema en el versículo 6 de una cosa y pasó a otra. No, es la expresión tremendamente orgánica de cómo el amor de Dios se expresa en su persona misma. Él es amor. Él es amor en el centro mismo de su ser. Él es santo, santo, santo. Y esta santidad quiero que consideren lo muy difícil que es para nosotros entregar la gloria, entregarnos a otros, entregar nuestro trabajo y entregar nuestras vidas por otros. Es sumamente difícil ver los frutos del trabajo para otros cuando las otras personas no eligen vivir para nosotros o eligen vivir una forma desinteresada y cruel donde nos ponemos a preguntarnos, ¿realmente esto es equilibrado? ¿Realmente vale la pena? Y nos ponemos a calcular los años de nuestra vida y decimos, momento, dar nuestra vida por otro no da frutos en esta vida, en términos prácticos. Pero Dios, en su infinita sabiduría y gracia, aun cuando vio todo lo que seríamos, aun cuando vio todo lo que somos y seríamos, aun cuando vio lo pequeño de nuestro trabajo, aun cuando vio lo pequeño que somos, aun cuando vio lo pequeño que haríamos, aun creyendo en su persona bendita, dijo que valía la pena. El Hijo bendito de Dios dijo que valía la pena venir a este mundo y entregarse a sí mismo para darse por nosotros. Y en esto confesamos que el Señor Jesucristo ha venido en carne y en esto somos de Dios. No le veas bajo valor al hecho que el Señor Jesús viniera en un cuerpo de hombre. Quiero que piensen esta implicancia. El Señor poder entregar su vida. Una vez había un comentario que explicaba, estaba explicando todas las formas, todas las razones de por qué las culturas del mundo no quieren creer. Y explicaba por qué las personas en tal país no les gusta creer, y explicaba y lo hacía súper divertido en base a las leyendas y mitos y historias felices que tenían las naciones. Una por una iba diciendo cómo el mensaje del Evangelio es chocante para todos. Pero en este caso, quiero que vean que la idea misma de que el Señor vino en carne, en esta época, tiene que haber sido tremendamente chocante, porque ¿acaso en nosotros igual no está esa idea de que el espíritu es mejor que la carne, que si estuviéramos ausentes del cuerpo sería todo mejor, que si no estuviéramos con estos cuerpos que se enferman, que se cansan, que lloran, que critican, que hacen todo mal, sería mucho mejor para nosotros? Pero momento, nuestro Salvador eligió un cuerpo del que muchas veces nos quejamos. Él eligió venir a este mundo y salvarnos por medio de aquello que nos destruye y aquello que nosotros elegimos ver como nuestra debilidad. Con razón, el escritor dice que por nosotros fue hecho pecado. No dice que fue hecho pecador, dice que fue hecho pecado para nosotros ser hecho justicia de Dios en él. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo y él se entregó y él definitivamente murió por nosotros en aquella cruz y resucitó, entonces él estaba expresando algo, él estaba expresando no solo su amor y su entrega y su bendita persona, él estaba expresando
que en su gloriosa persona Él es 100% capaz de ir en medio de las cosas que Él mismo creó y que nosotros vemos como debilidad y tomarlas como fortaleza. Él puede totalmente tomar la muerte y sorberla en victoria, porque él al tomar nuestra muerte en la cruz y ser crucificado, como si nosotros estuviéramos juntamente crucificados con Él, entonces Él toma todo lo que nosotros no podemos y nos da todo lo que Él tiene. Por lo tanto, cuando te consideres bajo, cuando te consideres lejos de Dios, cuando consideres cuál es tu valor, cuando te pongas a pensar, ¿y por qué Dios vería algo bueno en mí hoy? ¿Por qué Dios vería algo bueno? Estoy tan cansado y hago tan poco. Estoy tan débil. Quiero que piense esto. Eso no quita la realidad de que el Hijo de Dios se entregó por ti. Eso es un punto fijo en la historia. Eso es un punto totalmente fijo que por más que lo hagas bien o mal hoy, no lo puedes quitar. Por lo tanto, puedes deleitarte en eso. Puedes deleitarte en que la gloriosa persona del Señor se entregó a sí mismo por ti. No hay nada que puedas hacer para quitar eso. Por lo tanto, no hay razón para alejarte de Él. No hay razón para que nos quejemos. No hay razón para rebuscar su bondad. No hay razón para decir, hoy no puedo servirte, Señor. Hoy no puedo acercarme a ti. Hoy no puedo vivir para ti. No hay razón. No hay razón. No puede haber razón. Y quiero que consideren por un segundo si es que el Señor no hubiera venido. Porque este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora ya está. Raro. Se supone que el anticristo está en el libro de Apocalipsis, pero no se menciona en el libro de Apocalipsis determinadamente así. El hombre de pecado de 1 Tesalonicense lo dirá un teólogo con muchas palabras elegantes. Pero yo lo voy a decir de la forma más sencilla posible, solo en estos versículos. Concéntrense en esto. Acá dice que el espíritu, la predicación, la exposición de la palabra, lo que sea, que confiesa que el Señor no vino, ese es del anticristo. ¿Qué significa? Bueno, mi perspectiva, para esto hay mucha perspectiva de todo esto. Yo les voy a dar la que creo que es la mía y creo que es la más correcta. Mi perspectiva es que si en el tema, aunque pueden tener conversaciones, mi perspectiva es que ya que está hablando de la venida del Hijo, y ojo, miren cómo le habla, que habla de Jesucristo, Jesucristo, el cual ha venido en carne. La esperanza judía, la esperanza salvífica, la esperanza del Antiguo Testamento siempre era que viniera un Mesías. Siempre fuera que viniera uno que redimiera al pueblo. Por lo tanto, lo que esta persona, estas personas, estos falsos profetas están anunciando es básicamente que el Señor no ha venido, que no ha venido en carne, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Puede ser, por un lado, que están diciendo que Jesucristo no vino de forma carnal, que era una idea de la época, puede ser, pero igual puede ser más asociado al libro de, igual tomando el tema de Apocalipsis y Tesalonicenses, porque el anticristo del cual se habla acá, que toma los capítulos desde el 12, en el libro de Apocalipsis habla de un hombre que alude mesianicidad, mm, que alude realeza impuesta de forma espiritual por Dios, por lo cual todos deben adorarlo, por lo cual todos deben adorarlo a él, por lo cual todos deben tenerlo a Él como el centro, por lo cual todos deben tenerlo a Él y no a Dios como el centro. Eso no es de la Biblia, eso no está bien. Pero quiero que vean que este pasaje quizá alude a que hoy todas las personas que hacen un mensaje incorrecto que nos aleja de Dios, igual nos va a acercar a cualquier otra cosa que sea un ídolo. El capítulo 5 de Juan y todo el libro termina con cuídense de los ídolos, cuídense con los falsos profetas, que les venden ideas que los van a acercar a Dios, pero solo los van a acercar a ellos mismos, a sus ideas, a sus planteamientos, a sus conversaciones. No es la idea. Si ustedes quieren tener una buena interpretación de la Biblia, esta es una buena interpretación. Cualquier mensaje, cualquier doctrina, cualquier revelación que puedan tener, si los aleja de Dios, si los aleja de la gloria del mensaje que es tremendamente simple y que deben saber, se están acercando a ustedes mismos o la persona que les enseña. Es básicamente eso. No podemos creer esto.
porque ya está en el mundo una decisión de no creer el mensaje de que Cristo vino. Piensan que ya vendrá, piensan que nunca vendrá, piensan que puede que venga. Cualquiera que diga que Él no vino, que no se entregó en la cruz, que no se dio, no es de Dios. Por lo tanto, yo te sugiero, si no has creído que Él vino, si no has creído que Él es el bendito Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz, igual es un buen momento para creer. Igual es un buen momento para que te arrepientas y vayas a Dios, que creas en Él para perdón de pecados. ¿Te das cuenta de lo que te puedes perder si no crees ahora? La gloria magnífica, la bendita confianza de uno que se entrega a sí mismo por ti de una manera fija y sin igual. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, si lo recibes, esto es un punto fijo en la historia. No puede cambiar. ¿Qué más alimento podemos tener en eso? Dos alimentos o dos fuentes se generan en base a esto y son las siguientes. Vaya, ahí sí. Ustedes son de Dios. Hijitos, vosotros, ¿puedo hacer esto? Oh, sí, puedo hacer lo que entretenido. Ya, vosotros, vosotros. Singular, sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A los falsos profetas. Oh, me siento John Piper. Porque él tiene una serie súper buena donde hace esto mismo. Porque mayor es el que está en vosotros, que son de Dios, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan, y el mundo los oye. Ojo, son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Se acuerdan de lo que les dije del tema del anticristo? El anticristo al final es simplemente la idea que se va a revelar de una manera totalmente real en el fin de los tiempos cuando estén en la gran tribulación, las personas que van a estar en la gran tribulación, donde va a asumir el rol de una persona que incluso va a fingir las señales de el Cristo de Dios, donde tendrá una herida como si fuera letal, pero no es letal, como si hubiera resucitado, pero no es resurrección, como si tuviera señales, pero son señales satánicas, como básicamente todo lo que es de Dios, totalmente falsificado para, incluso hay un versículo súper triste en Mateo donde dice para engañar a uno de los escogidos, hablando del pueblo judío. Así que concentrémonos en esto. Eh, vosotros, por rato, ahí está. Vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios de manera singular. Tú eres de Dios. Tienes que entender esto. Tú eres de Dios si es que has creído que la persona del Señor ha venido. La implicancia de esto es la gloria bendita de Dios, que no le faltaba nada por toda la eternidad. Voy a seguir desarrollando esta idea. Que no le faltaba por nada en la eternidad. Dijo, creemos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero un momento, habrá surgido alguna idea, pero van a pecar, se van a alejar. No van a ser imagen y semejanza de Dios de manera práctica. Van a alejarse, se van a equivocar, muchos incluso se irán al infierno. ¿Vale la pena? Dios en su bendita misericordia y gloria, quiero que piensen que si decía que no valía la pena, nosotros nunca hubiéramos existido. Nunca tendríamos ni siquiera esta conversación. Nunca tendríamos ni siquiera esta idea de qué hubiera pasado si nos hubiera tenido en sus planes o no. Y aún así rehusamos creer, y aún así algunos rehusamos creer en esta gloriosa persona de Dios que nos hace sentir, que nos hace ver que si es que Él es el que se entregó por nosotros, el Hijo de Dios, entonces no tenemos nada que envidiarle al mundo, ni nada que temerle al mundo. Todas las cosas que da el mundo son pasajeras, pero el Señor mismo dijo, el mundo pasa, pero su palabra no pasará. El Señor mismo dijo, la paz nos dejó, su paz nos dio, no como la que ofrece Él, mundo. No tenemos nada que envidiarle al mundo, no tenemos nada que criticarle al mundo. El mundo oye y escucha, pero ojo, si son de Dios lo han vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Y acá dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí hay algo tremendamente triste y tremendamente trágico. Si alguien escucha y no quiere creer y no le convencen estas cosas, no es como que estás en discusión con ideas, estás en una discusión con Dios.
Al final, lo benditamente glorioso de Dios es que cuando predicamos el Evangelio, las personas creen. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Quiero que piense esto. Cuando consideres tu salvación, cuando consideres las ganas que tienes de decir que no vales, de decir que no puedes servir, de decir que no vale la pena. El mundo oye y obedece. Nosotros escuchamos y ya hemos creído. Por lo tanto, no hay ni una pequeña razón para decir, hoy no vale la pena, hoy no puedo servir, hoy no puedo trabajar, hoy no puedo vivir para Dios, porque al final del día, esta bendita revelación de Dios que se entregó a sí mismo por nosotros nos tiene que hacer considerar esto. Tu salvación en términos prácticos no es tuya, es algo que Dios te dio. Por lo tanto, tú no eres tuyo. Y eso es benditamente maravilloso. ¿Han sentido esa frustración que da cuando tratamos de ofrecer algo a Dios? Piensa en algo que le quieras ofrecer a Dios, algo. Tu trabajo, tu estudio, tu servicio. Y pareciera que no sirve, que no vale la pena, que no es para Dios. Quiero que veas esto. Si lo hiciste, siendo redimido por la sangre de Cristo, toda cosa que veas como inmunda es más pensamiento de Satanás que tuyo, es más pensamiento de Satanás que de Dios. Él se entregó a sí mismo por ti. ¿Por qué no ha de recibirte? ¿Por qué no ha de disfrutarte? ¿Por qué no has de disfrutarlo? ¿Por qué no has de glorificarlo? ¿Por qué nos hemos de alejar? ¿Por qué nos hemos de alejar? ¿Hay alguna razón para alejarnos de Él? Su palabra dice no. Y cuando leamos su palabra, tengan conciencia de que si leen su palabra y pueden disfrutarlo, pueden ver lo que hay en ella, no son del mundo. El mundo no puede entender estas cosas, el mundo no quiere entender estas cosas. El mundo hoy está luchando por ver quién va a ser la persona más poderosa del país más poderoso de la tierra. Pero ellos no son nada comparado con el bendito y glorioso Dios. En Él tenemos que ver. Y también es curioso que dice nosotros, luego agrega el nosotros. Noten que este nosotros, este nosotros, plural, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? Bueno, a Juan, al mensaje, a la palabra. El que no es de Dios no nos oye. En esto está tratando de explicar cómo la revelación de la palabra debería ser tremendamente fácil, debería ser tremendamente accesible. No podemos andar aludiendo a que no debemos ni no podemos tener acceso a la palabra de Dios, ni que debemos no leerla solos, pero en esto vemos que en esto es un tema conjunto. No es fácil vivir para Dios, no es fácil, pero es más difícil vivir solos, es mucho más difícil. Dios no nos salvó para tenernos solos en el mundo. Dios no quiere personas que perseveran solos. Por más que es correcto la lectura devocional y la lectura de estudio y los cantos que podemos hacer en nuestros hogares solos o con nuestras familias, Dios nos dio un cuerpo y ese cuerpo es para disfrutar. Antes de preguntarte qué puedes hacer en este lugar, pregúntate, ¿cómo puedes hacer para que otros vean la gloria y grandeza de Dios? Antes de preguntarte, ¿cómo puedo ser más simpático para que me quieran? Pregúntate, ¿cómo puedo hacer para que a otros les sea más fácil ver la gloria de Dios? ¿No les parece distinto eso? ¿No les parece maravilloso que otras personas oran por nosotros y se preocupan por nosotros y que aman saber motivos de oración para nosotros? ¿No les parece fantástico el hecho de estar en comunión, que debería ser el honor más grande en la historia de la humanidad? ¿No les parece que es fantástico que Dios puso toda su clemencia y misericordia para darnos un cuerpo donde se predica la palabra,
semana a semana y domingo a domingo y martes a martes y jueves a jueves, aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestras debilidades, Dios se preocupa de eso. Oremos por aquello, trabajemos por aquello, disfrutemos por aquello. No les pido que se preocupen de todos. Es complicado estar en lugares grandes y de 50 para arriba es grande. Había un libro que estaba leyendo donde había un pastor que era malo, 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 malo. Y una persona le deseó un mal cuando se iba porque estaba enojado. Es parte de la novela. Y le dice, ojalá nunca tengas una asamblea de 10 personas. ¿Se entiende? Este era un hombre malo que estaba estudiando teológicamente. Y le desean, ojalá nunca tengas un lugar donde tengas el tiempo de preocuparte uno por uno, porque ahí tienes que ver a las personas, porque tienes que orar por las personas. No les pido que se preocupen de todos, pero quiero que piensen la diferencia si fuera que van a orar por tres o cuatro, y que esos mismos tres o cuatro los van a llamar, y que por esos tres o cuatro les van a compartir la palabra. Quiero que piensen la diferencia que haría, quiero que piensen lo glorioso que sería, quiero que piensen la majestad que podríamos darle a Dios. ¡Wow! Tremendo, increíble. Y este es básicamente el mensaje. Cuando leemos la palabra, hay una conclusión que podemos llegar, que no es de Dios, que Jesús no vino al mundo. Y yo quiero enfatizar que estos versículos llaman a una lectura sana de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos una lectura sana de la palabra de Dios de principio a fin, entonces crecemos en disfrutarle y en amarle. Y ya que me quedan 5 minutos, lo cual me hace muy feliz, me acuerdo un mensaje del 2013, esto también es parte de la predicación, lo tenía anotado, donde cierta persona que no mencionaré porque está en la uno 2 3 tercera fila, llamado Luis, estaba predicando de Hechos, en el capítulo donde Pedro ve aquella visión en la casa de Cornelio, y él dice, voy a darles tres puntos, típico. Y si hay tiempo, les daré tres más. Y yo me pregunté, ¿alcanzará el tiempo? ¿Alcanzará como un joven deseoso de escuchar? Y no alcanzó. Ahora que lo pienso, nunca te pregunté cuáles eran esos puntos. Y yo sí tengo otros 3 puntos. Aparte de estos 3 puntos, vamos a otros 3 puntos y me aseguré que hubieran más tiempo. Así que lo que quiero ahora es que de una manera práctica consideremos cómo leemos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos leer la palabra para sacar el mayor provecho de ella, solos? Y en base a eso poder disfrutarla más y poder compartirla con otros quizás. Y lo hago más que nada porque me lo han preguntado demasiadas veces y es una preocupación constante. Me han preguntado, ¿cómo se lee? Y a veces para unas personas es obvio. Bueno, tienes que leerla. Sí, es verdad. Leerla es suficiente. Con leerla una vez al año toda la Biblia hace muchísimo. Pero muchas veces hay otras formas de sacarle más provecho. Así que solamente si es que me pueden dar la consideración, vamos a verlo en los 4 minutos que quedan. Uno, pero quiero que vean esto, quiero que siempre consideren esto. Nosotros somos de Dios, es súper difícil ser esta persona en la foto. ¿Conocen esta foto? Es súper famosa. ¿Qué están haciendo todas las personas? Ah, aquí el lápiz me va a servir mucho. ¿Qué están haciendo todas estas personas alrededor? Estos, todos estos. Miren, miren la mano, miren lo blanco y negro. Es obvio la época. 1900 y tanto. Alemania. Todos con la mano levantada, todos viendo, todos saludando a cierta persona mala. Pero él no. Él no levantó la mano. Y dicen que eso le causó la muerte. Es súper difícil no seguir al mundo. Es súper difícil. Nos sentimos así. No estamos en esa época. No es necesario sentirnos así. No es necesario. Tienes una iglesia, tienes un cuerpo, que otros se preocupen por ti y deja que se preocupen por ti y preocúpate por otros. Así, vamos a ver 3 formas de leer mejor la palabra. Porque el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, con palabras repetidas, contexto cercano y oración, explicación. 3 minutos, palabras repetidas. Este ejemplo es súper entretenido. ¿Conocen el libro de Jonás? ¿Alguien conoce el libro de Jonás? Vino palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, miren cómo está en negrita, y ve a Nínive, levántate. Después, y Jonás se levantó, pero para huir. Y miren, ¿cuál es el contrario a levántate? Y descendió a Jope y hay una nave que partía, el pasaje entró, en hebreo es descendió, en el original dice descendió. Descendió en ella para irse con ellos, como que va cada vez más descendiendo, 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 alejándose de Dios, al punto que, adivinen dónde quedó durmiendo. ¿Dónde estaba durmiendo Jonás? Bote. Abajo en él, bote en la parte más abajo, pero Jonás había bajado al interior. Y adivinen después.
¿Quién se levanta en el capítulo 3? Adivinen cuando Jonás predica 5 palabras que uno pensaría que no convierten a nadie, que son una predicación más o menos, pero llenas de la palabra de Dios, llenas del Espíritu de Dios, llenas de la gloria y misericordia de Dios. Adivinen que se levanta. El rey de la ciudad se levanta y cree. Palabras repetidas. Muchas veces las palabras se repiten para enfatizar una idea en un mismo libro, pero también las palabras se pueden repetir de un libro a otro. Noten esto. Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Misma palabra que se repite en el capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé. Misma palabra del versículo 10.1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. 11 veces se repite la palabra, pero aunque no lo crean, esta palabra, el Toledot, que en hebreo se traduce como estas son los libros o estas son las genealogías. Y adivinen cómo la traducen en griego. Estos son los geneseos de Noé, Adán y los hijos de Noé. Y adivinen cómo lo dice Mateo. Libro de la genealogía. Mateo lanza todo su libro directo al Génesis para que vean que Él es la consumación de todos los que iban naciendo de Génesis, pero que en Él no hay muerte. Que en Él todos los de las generaciones mueren, pero Él no muere. Y también pueden ser, por ejemplo, en Marcos 2.1 al 10, donde la palabra que más se repite es perdonando. Perdonando. Este capítulo es súper difícil porque incluso el Señor dice una pregunta muy difícil. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu leche y anda. Todo esto, ¿qué es más difícil? Decirle tus pecados son perdonados o decirle levántate y anda. Para los hombres eso es imposible, ¿eh? Pero noten, el tema es el perdón, cómo el perdón de pecados redima a las personas y eso es la consumación de los tiempos. Al final, va a ser que no existan enfermedades. Por eso lo sanó. Ah, contexto cercano. Si toman libros de la Biblia y toman capítulo a capítulo y los ponen uno al lado del otro, se van a dar cuenta que siempre cuentan una misma historia y que ayudan a contar mejor la historia. Aprovechen esto en su devocional, que no sea un capítulo, puede que lean 2 o 3. Y miren lo que pasa. El capítulo 18 de Lucas habla acerca de un joven rico, el que llama bueno al Señor. En Marcos, en Mateo, incluso la historia que le sigue es de un hombre que dice, ¿qué tienes? ¿Acaso te da envidia que yo sea bueno? Y miren, en Lucas 19 hay un hombre rico, igual del versículo 18. El Señor le dice, vende todo lo que tienes y adivinen y dalo a los pobres. Y adivinen lo que hace Saqueo, sin que nadie le dijera nada. Eh, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Son las mismas palabras. Por lo tanto, lo que nos llama el Señor en estos 2 capítulos a expresar es lo glorioso que es disfrutarle la salvación que llegó no en el 18, sino en el 19. Y por último, oremos y apliquemos. Si el Espíritu de Dios está en nosotros y este Espíritu anuncia que el Señor vino, terminemos con oración. Terminemos toda lectura con oración. Leyendo ciertas biografías de George Mueller, uno se da cuenta que la reunión de oración que celebramos los jueves, en algunos otros lugares y en otros tiempos, antes era al revés. Antes primero era el estudio y luego la oración. Y en base a lo que estudiaban, eso oraban. En base a lo que leas, ora por eso. En base a lo que estudies, ora por eso. Te prometo que no se te va a olvidar. Es trágico que si yo te pregunto, oye, si ¿te acuerdas de esa película que viste hace 2 años? Ah, sí, te acuerdas de los personajes, te acuerdas de los nombres, te acuerdas de las historias. Pero si yo te pregunto, oye, ¿qué leíste en la mañana? La Biblia. Bow. ¿Y un datito más? Bueno, mi punto es, Dios disfruta mucho y el Espíritu, si está en nosotros, hemos nacido de nuevo y podemos disfrutar esta bendita persona. El mundo oye sus historias, pero nosotros tenemos la palabra para escucharla y disfrutarla. Aplíquenla. Acá el Señor manda a sus discípulos a predicar y yo puse la imagen de un rey porque me gusta Mateo. Igual que en Mateo, que termina con un rey comisionando a su pueblo para predicar a todos los lugares y les da autoridad, y porque él tiene potestad sobre todas las cosas. Asimismo, el Antiguo Testamento termina con Segundo de Crónicas, donde un rey se le da autoridad sobre todas las cosas y le dice al pueblo de Dios, vayan, vayan. Pero a diferencia en el Antiguo Testamento donde les dice, vayan y reconstruyan sus hogares, en nuestros tiempos nuestro Señor nos dice, vayan y prediquemos, disfrutemos, glorifiquemos a Dios por medio de su palabra al hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aprovechemos que en su palabra
está el bendito mensaje de que el Señor vino, y en eso sabremos que tenemos el Espíritu de Dios y podremos guardar sus mandamientos porque hemos sido salvados por la bendita y graciosa, llena de gracia persona de nuestro Salvador. Vamos a orar para darle la gracia a nuestro Dios por tan tremenda salvación. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por la persona de tu Hijo. Gracias por la persona bendita, gloriosa y santa de tu Hijo el Señor, y gracias porque tu palabra la tenemos acá, nuestro Padre. Por cientos de años habían personas que no la tenían, o que la tenían y no la podían leer. Tenemos maestros. Nuestro Padre, tú has levantado personas tan capacitadas que podemos estudiar tu palabra. Vemos a otros que tienen dones mucho mejores que los nuestros. Seguir predicando tu palabra, incluso y podemos disfrutar como asamblea para tu gloria, para tu honra. Podemos celebrar, podemos disfrutar. Hemos tenido eventos que también queremos dejar en tus manos. La premiación, los campamentos, las reuniones de jóvenes, eventos que en algunos lugares no tienen. Eventos que queremos que sean centrados en ti, en tu palabra, en disfrutar tu palabra, en amar tu palabra, en conocer tu palabra. Nuestro Padre, gracias, que tu palabra es tan simple que solo porque nos has dado tu espíritu y tu espíritu mora en nosotros, la oímos y la escuchamos y la hemos recibido, que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos, a entregar su vida en favor del pecador. Hemos creído en esto. Si hay alguien que no lo ha creído, tenle misericordia, que crea en la persona del Señor. Si lo hemos creído, que vivamos así, que nuestro valor esté en tu Hijo, que esté en Él, para tu gloria y para tu honra, sea tu iglesia y tu cuerpo y todos nosotros de forma individual, siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.